Todo comenzó como una simple descarga de adrenalina. Habían escuchado historias sobre la Casa de los Espejos, una propiedad en las afueras que el tiempo se había encargado de devorar. La casa al entrar, el aire se sentía denso, como si el oxígeno se hubiera estancado décadas atrás. La exploración fue, en gran medida, un juego de nervios. Pasos que sonaban en el piso superior cuando todos estaban en la planta baja. Sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, pero que desaparecían al enfocar la linterna. En un rincón del sótano, bajo una alfombra podrida, encontraron un tablero de madera oscura, con letras talladas a mano que parecían vibrar bajo la luz. Una ouija. Aquí no hay suficiente energía, dijo uno de ellos, con una valentía alimentada por la ignorancia. Si queremos respuestas, hay que ir donde están todos. Llegaron al cementerio a medianoche. Colocaron el tablero sobre una tumba plana y sin nombre. Al principio, el ambiente cambió. El viento dejó de soplar, creando un vacío absoluto. En cuanto pusieron sus dedos sobre el puntero, el verdadero terror se desató. Lamentos y risas. El silencio fue roto por un coro discordante. No eran ruidos de la naturaleza. Eran sollozos profundos seguidos de risas estridentes que parecían venir de todas las direcciones a la vez. Las siluetas negras dejaron de ser manchas en la oscuridad. Figuras altas y encorvadas empezaron a rodear el círculo, ocultándose apenas detrás de las lápidas. El puntero comenzó a moverse con una fuerza violenta, deletreando palabras que no tenían sentido, hasta que se detuvo bruscamente. Mateo, el más escéptico del grupo, soltó un grito ahogado. Sus ojos se pusieron blancos y su cuerpo se tensó de una forma anatómicamente imposible. No es él, susurró Julián al ver la expresión de su amigo. Mateo empezó a hablar. Su voz no era la suya. Era una mezcla de tonos graves y agudos. Las palabras salían en ráfagas. Latín eclesiástico, guturales desconocidas y un dialecto que sonaba a piedra raspando metal. El frío alrededor de él era tan intenso que el vapor de su aliento formaba una nube espesa. El pánico se apoderó de los demás. Entre el horror de las risas del panteón y la mirada perdida de su amigo, lo levantaron a la fuerza. Mateo forcejeaba con una fuerza inhumana, gritando blasfemias en idiomas que un muchacho de su edad jamás podría haber aprendido. Huyeron del lugar arrastrándolo como pudieron, dejando el tablero atrás. Pero mientras cruzaban la puerta del cementerio, una última risa, clara y cercana, les susurró al oído que, aunque se llevaran el cuerpo de su amigo, algo más se había ido con ellos. El regreso a la ciudad fue un descenso al caos. Mateo, aún en el asiento trasero del auto, había dejado de gritar, pero el silencio que lo envolvía era mucho más aterrador. Susurraba rimas en una lengua sibilante, mientras sus dedos arañaban las vestiduras del coche con una fuerza que hacía saltar la espuma de los asientos. Al llegar a la casa de Julián, la situación no mejoró. Decidieron ocultarlo en el sótano para no alertar a los vecinos, esperando que el trance pasara con el amanecer. Pero la oscuridad del sótano parecía alimentar lo que sea que habitaba en Mateo. Las bombillas del techo estallaron una a una en una secuencia perfecta. Los objetos metálicos, herramientas, latas, clavos, comenzaron a vibrar rítmicamente contra el suelo, creando un sonido metálico ensordecedor. Mateo ya no parecía el mismo. Su piel se tornó de un tono grisáceo y sus extremidades se movían con ángulos imposibles, como si sus huesos fueran de goma. En un momento de lucidez aterradora, Mateo clavó la vista en Julián. Con una voz que sonaba a 1000 años de polvo, dijo en un español perfecto pero gélido: "Ustedes abrieron la puerta, pero yo soy el cerrojo que se rompió". El grupo, paralizado por la culpa, entendió que esto no era un ataque de nervios ni una simple sugestión.
Intentaron rezar, pero las palabras se les olvidaban en la punta de la lengua, como si algo borrara sus recuerdos de fe. Uno de los amigos, desesperado, sacó su teléfono para buscar ayuda, pero la pantalla solo mostraba estática y el reflejo de una cara que no era la suya. No se lo llevaron de la ouija, comprendió Julián con horror. Él trajo la ouija dentro de él. Cuando la policía y la ambulancia llegaron finalmente, llamadas por un vecino que escuchó los lamentos, encontraron el sótano vacío. Solo quedaba un rastro de ceniza en el suelo con la forma exacta del tablero que habían dejado en el panteón y una ventana rota desde adentro. De Mateo no se volvió a saber nada, aunque los habitantes de las cercanías del cementerio juran que, en las noches de luna nueva, se escucha a un joven hablar en lenguas antiguas entre las tumbas, riendo con una voz que suena a más de una persona a la vez.